Bueno, paso a hacer grabación de video. Vamos a ver ya en sí los antecedentes de lo que será el libro del mito de una nación cristiana de parte de Boyd. Estamos siendo coherentes con lo anterior que habíamos visto sobre ciertas diferencias del cristianismo anteniceno diferente al gnosticismo y que en sí el teísmo abierto de Boyd al rescatar las ideas antenicenas debe diferir del gnosticismo. No significa que lo que estamos viendo aquí y analizando del libro de Satanás y el problema de la maldad, nadie sea bienvenido. Solamente estamos diciendo, bueno, el problema es que la percepción del cristianismo anteniceno difiere del gnosticismo. Ahora, ya pasando de haber dicho esas diferencias, pasemos a lo que es ya el antecedente. Ajá. Guerra espiritual y guerra humana. Sobre Satanás y el problema de la maldad. Hacia el mito de una nación cristiana de Boyd. A eso nos estamos dirigiendo. Hoy tenemos la noticia de que Irán ha respondido a amenazas bélicas. Cuando se marca distancia con el gnosticismo por parte de la vertiente del teísmo abierto consecuente con la propuesta de Boyd en búsqueda de la coherencia con el cristianismo anteniceno, desde Ireneo, Justino, Tertuliano y Orígenes, significa tener partidismos en una vertiente bélica humana. Es decir, que si se pelean dos naciones, digo, yo le voy a la nación 1 y a la nación 2, pues que se vaya, que la maten. ¿Eso significa? Bueno, en coherencia con tal cristianismo, se ha de observar que el pensamiento cristiano anteniceno fue abierto a tener soldados romanos en su interior. Ah, eso quiere decir que si soy cristiano de teísmo abierto, ¿puedo ser parte de un ejército? Sí, pero contrario a la toma de las armas contra otros seres humanos. No es lícito que tomes armas para matar a otro. No. O sea, sí, puedes tomarla, pero no es lícito que la emplees. A eso se refiere. Y eso no es ocurrencia sola, sino que esto viene de tradición apostólica de Ireneo. Es, está en latín. ¿Por qué en latín? Porque Ireneo, perdónenme, Hipólito, porque Hipólito fue romano. Hipólito de Roma, tradición apostólica. Aquí pongo en donde lo saqué y dije aquí página 34, pero esta página 34 es porque está refiriendo a un manual del cual se basa y lo pasa íntegro para saber tradición apostólica. Y página 34 del manual. Y ahora, ¿qué ocurrió cuando no se respetó esta tradición? Cuando se proclamó emperador a Constantino en el año 312, Constantino comandó su ejército para hacer frente al de su rival Magencio. En el puente Milvio, sus tropas exhibieron en el escudo un nuevo símbolo cristiano, el lábaro, un monograma formado por Giro y acompañado con alfa y omega. Eso está en otro libro que está en el de McCulloch y Amars, de Historia de la Cristiandad. Está hablando al respecto de cómo ocurrió esto. Pero ¿qué es lo que tuvieron que hacer estos soldados cristianos? Lo que hicieron fue hacer a humanos muertos. O sea, tuvieron que matar, tuvieron que desobedecer la tradición apostólica. O sea, olvídate de la enseñanza apostólica. Olvídate que se nos dijo que no debemos de matar a otro ser humano. Porque el problema es que tenía una jirro. Y era como ponerse a Cristo. Yo no me voy a poner a Cristo. Me opongo a Evangelio. Y pues bueno, esto tuvo consecuencias. El asunto de hoy es que de haber si, el asunto de hoy es que haber sido seducidos por el demonio de la violencia aquí no ha parado, sino que no solo los cristianos, sino por interacción social a todo el mundo, las naciones que digan fundarse de Cristo, además de tener sangre en sus mentes, corazones y manos, se vuelve una sinergia sin fin. En pocas palabras, Truman, presidente de Estados Unidos, una nación cristiana que está fundada bajo los principios de la Biblia, aquella que dice seguir la Biblia, que a los mexicanos nos robó la mitad del territorio, porque dicen, es que Dios nos predestinó para esto,
para extendernos de océano a océano. Y ustedes, mexicanos, esto no les pertenece a ustedes, nos pertenece a nosotros. Truman, presidente de esta nación cristiana, felizmente, porque dijo, esto es Estados Unidos, es una nación bajo Dios, estamos bajo Dios, Dios nos ha dado bombardear a Japón, los judíos, como Oppenheimer, digan, al ver lo que ocurrió con Hiroshima y Nagasaki, decir, me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Que los científicos, porque son colegas míos, yo soy físico matemático, varios que están conmigo, aún como cristianos somos físico matemáticos, ver lo que ocurrió y decir, nos han usado como carne de cañón, no, carne de cañón no, como si fuéramos perros para matar a otro. Y en cambio, el político está muy feliz, porque cree que Dios le dijo, te es lícito, giro, recuerda, la giro, te es lícito. ¿Qué fue lo que se olvidó para llegar a ello? Voy a hacer una trilogía en la que aborda el fundamento de ideas al respecto que mueven la acción de los colectivos sociales. Lo primero, la realidad humana es ultra compleja de lo espiritual, psicológico y biosocial. Diría biopsicosocial, pero estaría redundando. De lo que en su realidad al hallarse que por el pensamiento judeleno con un converso al cristianismo se movió a pensar sobre tal realidad como sigue, escrito en Efesios 12, porque nuestra lucha, Truman, Constantino, el soldado del ejército de Constantino, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo. Sí, contra los dominadores, es que luego viene diferente en otras traducciones. Y igual que digo, no quiero sacar de este mundo contra los espíritus del mal que están en las regiones celestes. Las estructuras sociales se hallan así, obedeciendo una teleología, pero con corrupción de competencia teleológicas. Competencia teleológica. Corrupción de competencias teleológicas. De agentes, de agentes, de competencia de agentes con agentes. Ajá, de agentes con agentes. Pero es rapidísimo. De agentes con agentes. De competir, de agentes compitiendo con agentes. Oh, de agentes compitiendo con agentes. De agentes compitiendo con agentes. De agentes compitiendo con agentes. O sea, este es un agente y este es otro agente. En sistemas complejos se les llama agentes. Resulta que estos agentes han de entrar en competencia. Oye, pero es que el propósito, la teleología de ambos es la vida. Sí, pero se encuentran en competencia porque resulta que él vive de la vida de él. Esto es una competencia. ¿En dónde vemos la competencia de teleologías? Boyd en el capítulo 8 y 9 observa que la naturaleza se comporta así, se comporta como dijimos. Ajá, ajá. Esto no niega la complejidad creativa, sino que en forma no reduccionista nos limita a la existencia de un agendador corrupto. O sea, hay agenda, agencia y agendador. El agendador hace la agenda. La agenda es la vida, el propósito de vida. Teleología, perdón, propósito. Lo quiero decir de manera formal, como científico. Propósito, si no digo propósito, pero el problema es que cuando tú lo dices de manera tan vulgar, dicen, una vida con propósito, es que Dios quiere una vida con propósito. Decir, espérate, no necesariamente tengo que decírtelo así. Hay una teleología.
Dios tiene un propósito para él y para él. ¿Cuál es el propósito? La vida. Pero para que él viva, tiene que matarlo a él. Entra en competencia. ¿Por qué? Si ambos Dios quiere el propósito de vida. Aquí hay algo que entró. Debe haber un agendador corrupto. O sea, algo lo corrompió. En el caso de la teología judía, hay intermedios. Y el intermedio entre Dios y las criaturas son ángeles, son dioses. Dicho para el caso del Salmo 82, son dioses. Un dios corrompió la agenda, un agendador corrupto. Ello es más tema para el judaísmo del segundo templo propio Belial en los manuscritos del Mar Muerto. ¿Por qué? Porque en los manuscritos del Mar Muerto, aquí en el 1QS, resulta que Belial tiene un dominio sobre el mundo. Y en ese sentido, aquí se encuentra la guerra de los santos de Qumran contra los hijos de la oscuridad. Y aquí Jesús también dice algo al respecto. Jesús lo identifica con Satanás. ¿Por qué? Porque es primero en los evangelios sinópticos al que le hace frente a Jesús. Y que finalmente en griego Jesús está diciendo que ahora, hoy, crisis, hoy es cambio. Eso significa crisis. Hoy es cambio. Esto es el cosmos. Bueno, aquí es una redundancia. Es que quiero traducirlo, porque si digo, tal como dice el griego es muy especial. Si es un griego formal, el verbo viene al final. Y entonces, con identificar el artículo, sustantivo, el adjetivo, el complemento, y si el complemento está elaborado también de un artículo, un tipo sustantivo contradominio, para el caso de lo que es la lógica, visto como una función matemática, se vuelve, como se dan cuenta, y lo estoy tratando de decir, se vuelve complicado, y más viéndolo con el griego, sabiendo que el verbo viene al final, el intermedio como que no se ve. Nota, eso es en un griego formal. El griego quini, que es un griego común, resulta todavía más loco, porque entonces a veces el, si tienes el sustantivo aquí, tienes el verbo, tienes el complemento, pero como que de repente viene muy loco porque esto tiene que ver con lo que viene aquí con el sujeto y entonces se vuelve muy difícil de poder traducir. Hoy es cambio, esto es el cosmos. Hoy el príncipe del cosmos nada tiene conmigo. El príncipe del cosmos es el Arjontu Cosmo. Ya. En resumen, en la parte de, ya poniéndolo en lo contemporáneo, poniéndolo en el estudio de los sistemas complejos que tiene que, es un derivado del estudio de la física, que esto tiene que, tiene que ver con los estudios de la cibernética, con el estudio de la biofísica, con el estudio de la sociofísica, con el estudio de la política, con un buen de cosas que al final tiene que ver con teoría de que no solo al final, sino que también tiene que ver con la teoría de la información y podemos hablar de información y antiinformación en interacción de biologías, de interacciones biológicas. Hay agentes que obedecen a agendadores llamados en ciertas religiones dioses, los chamanes, que deben entrar en lucha que deben entrar en lucha con otros dioses, con apoyo de dioses. Que estos lo vemos ya propiamente en la redacción que Jesús está haciendo, que es finalmente el príncipe de Cosmos, que está en contradicción de la providencia divina, por así llamarlo, por su propia providencia, porque son luchas de agendadores para la descripción espiritual cósmica. Esta es la guerra espiritual. Cuando los cristianos hablamos de guerra espiritual, se nos pasa que es realmente una guerra cósmica. Esto es. Y en ese sentido voy y me a preguntar, si es una guerra cósmica, si es una guerra de providencias, si es una guerra de agendadores, en que sí está el agendador principal, que es la vida, este domina, pero el agendador de oposición también domina. Entonces preguntarse, observar, esto es sobre un enemigo.
y preguntarse en torno a lo que ocurre alrededor de nuestras vidas. Lo que creo yo, ¿es también propio del enemigo? ¿Será de Dios o no es de Dios? ¿Qué tiene que ver esto con las consecuencias de la falta de respeto de la tradición apostólica? El cristianismo tiene propuesta de un cambio, tiene crisis cósmica. No, no, pero eso no nos sacas de lo que Jesús dijo. Jesús dijo, hay crisis cósmica y la crisis soy yo. Y por eso el cosmos y su ajenador nada tiene que ver conmigo. La crisis se rompió, ya no persistirá. Vengo a traer la crisis. Su propuesta de cambio le hizo pensar al cristiano que era totalmente ajeno a su existir humano del cosmos del hoy. El problema es que, sí, Jesús ya resucitó, él ya vive en la plenitud de la crisis cósmica, pero tú, cristiano, ¿tienes que comer para vivir? ¿Vives en la crisis cósmica? No, todavía. Y el cristiano no tuvo claras sus reglas de juego de regla fundamental. ¿Cuál es la regla fundamental? Amar y vida, en que conlleva, en que conlleva la crisis del mundo actual, cambiar las reglas metafísicas para la irrupción del nuevo mundo. Eso es nuestra guerra, la irrupción del nuevo mundo, la irrupción de la paz y no de la guerra. Nota, sí, es guerra espiritual, no de la guerra del humano. Es la irrupción de la paz, es la irrupción del amor, es la irrupción de dignificar al indigno. No que me ponga a oír la predicación del pastor y decir, chale, otra vez me está diciendo que soy un vil pecador. Ya sé que soy pecador. Lo que yo quiero es el cambio. Lo que yo quiero es la crisis. Yo quiero mi cambio para no ser lo que soy, sino ser aquello que soy llamado a ser. La crisis del nuevo mundo. Y por no quedar claro, se problematizó. El cristiano no discernió lo que no era problema. Tú eres hijo de la crisis, hermano. Hermano cristiano. Oye, no manches, pero eso lo dices para mí que yo nací en el 81, yo nací en el 81 y en México somos hijos de la crisis. No, no crisis a mal. Tú estás hecho para provocar crisis a la crisis del mundo, por la crisis metafísica o por la crisis real, la crisis de una economía diferente a la economía del cosmos. Bercott nos señala la ausencia de discernimiento que se dio con San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona no le quedó claro y él pensó que todo era producto de la divina providencia, que no había azar, que el mal y el bien no son reales, todo es producto de la divina providencia, llega a una forma de tipo budismo, que ya no es cristianismo, porque estaba negando al Matzal. El Matzal en el judaísmo es para la descripción contemporánea, el azar o la suerte, Matzal, el azar. Y bueno, ¿qué ocurre cuando creemos que todo lo controla Dios? La cosmovisión de San Agustín es esa. ¿Qué ocurre cuando le creemos a San Agustín? Pues resulta que cuando creemos eso, que estamos negando nuestra responsabilidad en torno al cosmos, nuestra responsabilidad individual, nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad espiritual, que es orar para que la irrupción de manera sobrenatural ocurra. Y en ese sentido, por eso lo vi como, cuando yo lo compré, fue de guerra espiritual, fue de demonología, pero es de demonología, pero más allá de demonología, es un libro que también habla de responsabilidad moral individual, que también es parte de la crisis espiritual. O sea, estamos hechos para dignificar, para que el pobre no siga en la pobreza, para que no haya más violencia, para poder ayudar a la ciencia, para poder prepararse para los cambios naturales de los sistemas. Esto es la crisis de la economía del Mesías. Esta es la crisis mesiánica. ¿Qué significa indiferencia divina al respecto? No. Boyd maneja en todas sus páginas que al reconocer la complejidad cósmica natural
la física en 4 dimensiones, o sea, lo natural y lo sobrenatural, esta crisis abarca todo. Y esta crisis abarcará en decir lo que creemos que es una nación cristiana, no es la ciudad de Dios, que dijo San Agustín de Hipona, no es. No hay ciudad de Dios y ciudad de pecado. Todo mundo está bajo el pecado. Todos somos pecadores. Aún tú, cristiano. Por eso estamos sujetos a la crisis mesiánica. Estamos para ayudar al otro en su crisis mesiánica a que deje de estar en la crisis, bueno, más bien, no, que siga en la crisis, para que deje de estar en lo cósmico del hoy y estar en el nuevo día cósmico, en el nuevo día mesiánico. Y en ese sentido, paro de compartir la transmisión y pues gracias por su atención. Y como cristiano digo a todos, Dios les bendiga y espero que dentro de unas semanas o meses, poco tiempo, que también voy a platicar con la iglesia de Boy para poder ver este libro y discutirlo en español para hacer una traducción del libro del mito de una nación cristiana de Boy. Mientras tanto, pues gracias por su atención y pues yo marco que yo no creo en el sionismo, yo soy cristiano, no creo en el sionismo, me interesa saber del judaísmo, de los griegos, me interesa ello, yo soy un cristiano que está en una iglesia que se llama Peña de Oreb, que como científico me cuesta su trabajo porque luego el pastor dice, es que no creemos en la evolución, pero de repente también dice la pastora, bueno, aquí todo el mundo de todos modos es bienvenido, puedes estar de acuerdo con nosotros o no, pero pues bienvenido, tú eres cristiano, no te preocupes. En ese sentido, pues, pues estoy en mi iglesia, ya viene su aniversario, pues Dios les bendiga a todos.